Tradicionalmente se ha prestado más atención al desarrollo del autismo entre los menores. La Organización Mundial de la Salud estima que 1 de cada 4 niños tiene autismo, pero es cierto que últimamente, lo estamos escuchando, se está diagnosticando entre los adultos y sobre todo entre las personas de 25 a 40 años. Ese diagnóstico tardío es el que tiene la exregatista alavesa Vanessa Almeida. Supo que tenía autismo con 43 años. La pasada semana compartió su historia con los burgaleses en la sede de la Fundación Círculo. La regatista y alpinista alavesa Vanessa Almeida siempre se sintió diferente. Creció sin saber que era autista y pasó por el sistema educativo y deportivo sin ser vista. No sabía que era autista, sabía que era diferente y era evidente, todo el mundo sabía que era distinta. Así llegó a la adolescencia, donde todo se complicó. Aquello se volvió un jeroglífico que me costó mucho descifrar. Fue cuando descubrió su pasión, la vela, un deporte que dio dirección a su vida. Ganó 3 campeonatos de España y un campeonato del mundo y llegó a entrenar al equipo paralímpico español de vela adaptada. A mí el deporte me ha dado dirección, me ha dado un porqué y me ha dado hasta una profesión. Vanessa dejó la competición para ser madre. Así llegó el diagnóstico a sus 43 años. Asperger de altas capacidades, ahora llamado trastorno del espectro autista nivel 1. Ha sido lo que ha dado sentido pues a todo lo vivido, ¿no? Y sobrevivido. Hoy convierte su historia en impulso con su proyecto 8000 sin barreras, visibilizando el autismo desde el deporte e insistiendo en la importancia de la detección precoz. Es algo fundamental, se debe hacer en los primeros años, porque al final ya cobra tu vida, ya sentido, sabes quién eres, se pueden poner estrategias y son niveles de apoyo más altos. De eso saben mucho en Autismo Burgos, con su programa pionero en detección temprana Bebé Miradas. Diagnosticar a niños menores de 3 años, sobre todo niños con riesgo. El próximo objetivo de Vanessa es ser la primera mujer autista en alcanzar un pico de 8000 y seguir divulgando las claves para romper barreras en la vida. Y hoy precisamente vamos a dar visibilidad al autismo con Héctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Héctor. Y te acompaña Sandra García, que es responsable del servicio de Apitea de Autismo Burgos. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, veíamos esto de los diagnósticos tardíos, porque es cierto que últimamente, ¿no?, lo estamos escuchando mucho en las últimas semanas, siempre damos más hincapié en esas detenciones tempranas, ¿no?, en los niños, incluso desde bien bebés, pero hay muchos adultos que están teniendo esa sensación, ¿no?, es decir, he tenido signos, me siento diferente, lo estáis viendo, ¿no?, también desde la asociación. Sí, de hecho, en la incorporación de casos nuevos vemos que cada vez hay un mayor volumen de casos que vienen, pues eso, de edades pues a partir de 60 años incluso, que porque han visto vídeos o viendo a otras personas, como hace Héctor, hablar de su propio diagnóstico y de su propia sintomatología, se sienten identificados y ellos mismos de manera natural acuden a psiquiatría o acuden al servicio de valoración diagnóstica de la entidad para pedir una valoración. Pues precisamente Héctor nos va a decir lo que es el autismo, porque te lo diagnosticaron con 14 años, ¿no? Correcto, sí. Autismo de nivel 1. ¿Qué significa esto? Bueno, hasta donde tengo entendido hay varios niveles en función de las capacidades, la dependencia que tienes. Pues hay casos de gente que a lo mejor el hecho de ir a coger el bus le puede provocar ansiedad, el hecho de ir a la panadería y pagar, que te den las vueltas, le produce ansiedad, le puede costar y a lo mejor requiere de una persona que le apoye. A lo mejor yo tengo una amiga que es de nivel 2, que sí que es perfectamente independiente en muchas de este tipo de estas cosas, pero no es capaz, por ejemplo, de terminar sus estudios de grado superior, o de conducir. O sea, la retención de memoria, a lo mejor. El nivel de apoyos que va a necesitar la persona, de ahí viene un poco la nueva categorización. Sí. Y claro, pues a lo mejor esta chica, como digo, puede ser capaz de hacer muchas cosas, pero no podría ser capaz de conducir, porque a veces tiene como ataques de ansiedad y de sobrepensamientos que te pueden nublar un poco el pensamiento. En el caso de personas de nivel 1 también podemos presentar muchísimas dificultades y tener problemas parecidos, pero bueno,
es un poco a veces difuso esto. Son como diferentes grados, ¿no? O niveles. O... Sí, o sea, ahora mismo, a raíz del cambio en el DSM, que es de donde se hace un poco esta valoración y esta categorización diagnóstica, se habla de niveles de apoyo dentro del autismo. Entonces hablamos de nivel 1, aquellas personas que no requieren tanto apoyo en su vida diaria, nivel 2, que sería un poco más, y nivel 3, que serían personas completamente dependientes. Que dentro de esto pues podemos ver un espectro que igual, para ver un ejemplo más claro dentro de la comunicación, por ejemplo, vamos a tener personas que se comuniquen a través de pictogramas y vamos a tener personas que igual a primera vista en una interacción de tú a tú no notarías absolutamente nada, sin embargo ellos saben comunicarse de esa forma porque han adquirido esas habilidades a base de imitar a otras personas, ¿no? Entonces digamos que lo que hacen es hacer un teatro continuo y esa parte les produce un agotamiento constante, que es un poco lo que Vanessa Almeida comentaba el pasado 25 de marzo. Héctor, a ti te lo diagnosticaron cuando estabas en el colegio, ¿no? En plena adolescencia también. ¿Tú qué es lo que sentías? ¿Te sentías diferente? Bueno, toda mi vida he tenido que ir a psiquiatras, a neurólogos infantiles. Al principio me habían diagnosticado TDAH y esa parecía un poco la explicación a por qué no llego a congeniar con mis compañeros, por qué no termino los exámenes a tiempo, por qué me cuesta concentrarme en clase. Pero luego, a nivel social, a nivel de particularidades, a nivel de extravagancias mías, la sensibilidad a la luz, al tic-tac de un reloj, que a veces es como que se me amplifica, eso no tenía respuesta tanto en el TDAH, y entonces pues tuve una psiquiatra, y ahí en la adolescencia que le dijo a mis padres, oye, a lo mejor si le lleváis a la asociación de autismo, allí os pueden ayudar. No sabía yo aún si tenía el diagnóstico o no, y cuando fui, bueno, pues estaba María Merino por entonces, y me dijo que, bueno, ella es una experta en autismo en mujeres, pero también siempre acogía por entonces casos nuevos, ¿vale? Me estuvo explicando por qué yo sí que lo tenía. Para mí eso era muy extraño, porque era como, no, ser autista es algo raro que hemos visto. ¿Tú conocías el autismo? No, no lo conocía bien. Había visto películas, había oído hablar de Sheldon Cooper en televisión, o de Rayman, hay una película que había de Tom Cruise y tal, y no. ¿Y no pensabas que tú podías tener autismo? No, pensaba que eran personas que no hablaban, que eran como súper inteligentes y estaban así en su mundo, y eso es una generalización. Y claro, me dijeron, mira, me fueron pasando por el centro y me dijeron, mira, esta chica es como tú, también habla, ¿no? Somos personas normales que podemos pasar desapercibido y estar toda nuestra vida buscando explicaciones de por qué no conseguimos conectar a veces con las personas, por qué a veces decimos o no entendemos cosas y por qué llegamos a tener ciertos grados de ansiedad, y resulta que es la respuesta. ¿Y tu entorno, Héctor, cómo lo entendió? Sin más, bueno, fue un poco lo mismo que para mí. Ellos lo llevaron bien. No en todos los casos se lleva bien. Muchos padres es como de repente, ¡ay, le han diagnosticado autismo a mi hijo! Está enfermo, está mal, es una enfermedad, vamos a tener un problema toda nuestra vida, y resulta que su hijo está bien, no le pasa nada. De hecho, el conocerlo da respuestas a muchas cosas y a partir de ahí puedes ayudarle más. Y mi entorno pues se lo tomó así, como una ayuda. Ahora tienes 24 años, me has dicho, y estás trabajando. Sí. Bueno, no esperaba que fuera a conseguir trabajo así como así, algo que me gustara. Estudié automatización y robótica industrial, pensaba que iba a acabar en una fábrica, pero bueno, he tenido la suerte de acabar de algo un poco más inusual para mi perfil técnico, que es trabajando en I+D+I, para una empresa que se dedica a hacer sensores a medida para empresas. Nos hacen encargos y yo soy el técnico de prototipado, entonces hay fases de prototipado cada vez más avanzadas según nos van haciendo el encargo, y yo ayudo en la primera parte, en la de hacer los prototipos iniciales, y bueno, estoy aprendiendo mucho a programar, a soldar, a jugar con la electrónica, hago un diseño de electrónica ya más miniaturizado cuando vamos a una fase más adelantada, lo pedimos a China y nos vuelve, y a probarlo, y así continuamente. Y estoy extremadamente contento y aliviado de no haber acabado en una fábrica.
Ah, bueno, pues enhorabuena. Sin Entonces, menospreciar a la gente que trabaja en fábricas, simplemente que a mí los turnos me agobian, los ruidos, la iluminación, los olores. Estuve en Campo Frío de prácticas y fue un poco infierno para alguien como yo. Claro, porque ¿cómo es el día a día? Hay, o sea, lo que dices, ¿no? Hay momentos que en donde no, o situaciones en las que no puedes estar, ¿no? A lo mejor. Puedo estar, pero supone una carga. A veces no soy una persona a la que le den ataques de ansiedad frecuentemente. Alguien me tiene que haber dicho algo muy feo y ser una persona a la que yo aprecio para que yo colapse, pero normalmente puedo aguantar los olores, la iluminación, los ruidos. Me va a costar trabajar el estrés y la presión del trabajo en esas condiciones. Puedo hacerlo, hay otras personas que lo llevarían muchísimo peor. ¿Y el trabajo en equipo, por ejemplo? El trabajo en equipo para mí siempre ha sido un problema porque yo soy una persona que tiene mucho hiperfoco, que yo voy a saco, pienso cómo hay que hacer algo y es pim pam, y no soy tanto de hablar con la otra persona cómo lo voy a hacer, cómo pienso hacerlo, preguntarle, si es mi supervisor es un tema muy importante, y eso antes se me daba mal. Este trabajo me está enseñando a llevarlo bien. Son personas que conocen mi diagnóstico y ahora estoy aprendiendo a llevarlo. Tengo suerte de tener buenos compañeros. O sea, que se van gestionando también las cosas. Entiendo que, no sé si en vuestro día a día vais a servicios de apoyo o de terapias para ir también gestionando este tipo de cosas. Sí, aquí, bueno, en la asociación tenemos un programa también de orientación laboral y luego semanalmente personas con autismo de nivel 1 o 2 acuden al servicio de APITEA, donde les atendemos un poco y les intentamos ayudar en esas dificultades que puedan ir teniendo a lo largo de su día a día. Pero es verdad que lo que dice Héctor, que en cuanto a el tema empresarial, claro, una cosa es la realidad de Héctor, pero esto es un espectro, entonces no es la realidad de todo el mundo. Entonces sí que es cierto que en el tejido empresarial que tenemos en Burgos es bueno, pero hay todavía mucha sensibilización que hacer, porque hay pocas, a veces hay pequeñitas cosas que se podrían hacer en el trabajo, como simplemente el adaptar el que una persona esté en un sitio sin muchos estímulos visuales o muchos estímulos sensoriales, simplemente eso ya le va a hacer que la persona pueda cundir mejor en su trabajo y son perfectamente competentes como para poder trabajar del puesto adecuado, claro. Claro, Héctor, por ejemplo, nos acabas de decir que tus compañeros sí que lo saben, ¿no? La mayoría lo saben. Para mí es una cosa que me cuesta decirlo porque normalmente siempre se me ha recomendado no comentarlo, claro. Porque mostrarte a veces vulnerable o mostrar a veces esas que te cosas, traten a lo mejor de otra manera. Sí, y a veces es un poco costoso porque yo he tenido casos de decirlo en la escuela de idiomas para pedir tiempo extra porque yo soy incapaz de terminar un examen en tiempo extra, y el hecho de que los compañeros lo sepan te hace ver como, mira, es el especialito que tiene más tiempo extra, y a mí no me gusta la idea de, ay, es que Héctor es el que ha venido con un papel que dice esto, qué envidia, o qué rabia, o qué, no sé, a la gente a veces sí, no le gusta lo diferente. Hay mucho desconocimiento y es un poco duro. Se ve también en los colegios con esos apoyos que se dan para dificultades, ¿no?, del aprendizaje, pero es como está diciendo Héctor, tal vez necesito un poquito más de tiempo, pero claro, otros lo ven a lo mejor. Pero porque como no es algo que visualmente se note a priori o no en todos los casos, es mucho más difícil de entender, y además es un diagnóstico que como no afecta igual a cada persona, pues es todavía más complicado de ver en qué le puede afectar a la persona que tienes delante. Por eso precisamente la campaña de este año de Autismo España está basada en no juzgar, ¿no?, y en esa búsqueda de poder comprender la mente del otro antes de establecer un juicio. Yo creo que cada vez se está visibilizando más y sobre todo en, bueno, pues en este tipo de perspectivas, ¿no?, como tú, como Héctor. ¿No? Sí, ahí en redes sociales además se está haciendo ahora mucha difusión, eso pues a través de perfiles y tal, y es cierto que de cuando llegó el diagnóstico de Héctor ahora, yo creo que hay una mayor difusión de perfiles. También tenemos programas como el de mentorazgo, bueno, que Héctor además participa, que bueno, ayudan mucho también en esa parte de sensibilización. En la asociación sí que estamos favoreciendo mucho la parte de autorrepresentación de las propias personas con autismo, para que sean ellos mismos los que nos acompañen a hacer sensibilizaciones o a pedir ciertas ayudas, porque creemos que verdaderamente son ellos los que pueden tener esa voz que el resto debemos escuchar.
¿Y que vais por colegios, entiendo? O... Bueno, nosotros los mentores no hemos ido por colegios aún. Sí. Los mentores actuamos en la propia asociación con padres y con los usuarios, sobre todo en la fase inicial que, como he dicho, llegan y tanto ellos como los padres la mayoría de las veces suelen estar un poco asustados, es decir, ¿qué pasa aquí? ¿Qué sitio es este? Estoy mal, estoy enfermo, esto es un problema, y cuando realmente suele ser una respuesta a los problemas. Creo que el programa de mentorazgo que estamos impartiendo todos tiene especial importancia sobre los padres, porque son los padres quienes nos ven reflejados. Sí, de hecho yo he visto que tiene mucho más impacto casi lo que ellos les puedan decir a un familiar que acaba de recibir el diagnóstico que lo que yo como profesional les pueda llegar a transmitir. Como mi hijo podría superar sus problemas y llegar como este chico a terminar sus estudios, a conseguir un trabajo, a intentar gestionar un poco las cosas que le pasan, y nosotros les solemos ayudar bastante y bueno, pues... Bueno, yo pues creo desde aquí, ¿no? Decir también que existe ese servicio en la Asociación de Autismo, por si alguien nos puede estar viendo y que se siente, ¿no?, reflejado, y que desde ahí también se les presta esa ayuda. Pues Héctor, Sandra, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana, como decimos, Jueves Santo, se conmemora ese Día Mundial, y a través de la asociación, que ya lo dijimos aquí precisamente, se están realizando, ¿no?, diferentes actos. Gracias. A ti.